Muy buenas noches con todos, miembros de la Sociedad Peruana de Derecho, estimados visualizadores, tengan ustedes unas buenas tardes. El día de hoy vamos a inaugurar nuestra mesa de derecho tributario, el día de hoy siendo viernes 23 de octubre del 2020, con el estimado ponente, el doctor Fernando Cosio Jara. El tema a desarrollar es el derecho aduanero y el control aduanero en el siglo XXI. Arrancamos a las 6 de la tarde. El doctor Cosio Jara es abogado de la Pontificia Universidad Católica y magíster en política tributaria por la UNMSM y especializado en aduanas. Tiene capacitación en procesos aduaneros y tributarios a nivel nacional e internacional, China, Estados Unidos, con más de 20 años de experiencia en el negocio aduanero y la capacitación aduanera. ¿Cómo está, estimado doctor Fernando Cosio Jara? Muy buenas tardes. Buenas noches ya. Muy buenas noches. Mi agradecimiento por la invitación a este importante evento, al CONADE 2020, ¿no? Sobre derecho tributario. Y en este caso voy a tratar sobre el derecho aduanero y el control aduanero en el siglo XXI, ¿no? Si bien estamos en la mesa de derecho tributario, tenemos que precisar que el derecho aduanero, si bien hasta hace unas décadas formaba parte del derecho tributario como derecho tributario aduanero, en los últimos tiempos el derecho aduanero ha cobrado vida propia, convirtiéndose en una rama autónoma del derecho, en una rama autónoma, ¿no? Y con sus propias características. En ese sentido, la misión del derecho aduanero, conforme señalan los expertos en la materia, es el control, ¿no? El control aduanero. Y a este nos vamos a referir. Partimos de la premisa que no hay aduana sin control. Sin control no existen las aduanas. Y es por eso que el delito mayor que se produce en el quehacer aduanero, que es el contrabando, precisamente constituye el bien jurídico tutelado, el control aduanero, ¿no? Entonces, la función de la aduana esencial es el control. En ese sentido, en ese sentido, podemos señalar que puede existir aduanas sin tributos. El arancel es, en su mayor parte está en 0%, ¿no? Sin embargo, las aduanas siguen existiendo. ¿Por qué? Porque la función aduanera ha cambiado. No se limita ahora al tema tributario, ¿no? La función aduanera ha tenido grandes cambios desde la década de los 90, ¿no? Con la aprobación por parte del Perú de los acuerdos de la OMC, que significaron para el Perú la decisión de apuntar hacia un arancel cero, hacia el desmantelamiento arancelario. Además, significó para el Perú reducir los controles en los puertos y aeropuertos para facilitar el trámite aduanero, ¿no? Esto eh, pudo traducirse en un principio en decir, bueno, si el arancel baja y si el arancel baja y y con ello puede perjudicarse la recaudación, ¿qué misión cumplen las aduanas, ¿no? Sin embargo, al, al reducirse el arancel, lo que sucedió fue lo contrario. Se redujo el arancel y aumentaron los flujos de comercio. En consecuencia, si bien el arancel bajó, la recaudación aduanera también aumentó, ¿no? Y esto es importante, porque en el Perú la recaudación aduanera representa el 25% de los ingresos tributarios,
¿no? Eso a tener en consideración. Entonces, el tema tributario, si bien ya no es esencial, es importante también en aduanas, ¿no? ¿Qué dice la ley de aduanas? ¿Cuál es la función de la aduana? La ley de aduanas dice que la función de la aduana es administrar, recaudar, controlar y fiscalizar el tráfico internacional de mercancías, ¿no? Así lo señala el artículo 10. Pero el eje de todo esto es la mercancía. La aduana existe para controlar mercancías, no servicios. ¿Y por qué dice la ley que controla medios de transporte y personas? Porque ellos pueden trasladar mercancías, ¿no? Ese es el objeto del control aduanero. Luego, este control aduanero, ¿cuándo se realiza? El control aduanero se realiza antes, durante o después del despacho aduanero. Por despacho aduanero debemos entender la etapa que comprende entre la numeración de una declaración aduanera y el levante o salida, ¿no? Ese es el despacho aduanero. El control puede ser antes de que presenten la declaración aduanera. Y después también, yo puedo importar un auto, hacer todo el trámite, pagar los tributos, y la aduana tiene un plazo para fiscalizar, que de acuerdo al artículo 155 del Código Tributario, de la Ley General de Aduanas, 155, es 4 años computados a partir del 1 de enero del año siguiente de numeración de la declaración, ¿no? ¿Y a qué se debe todo este control? ¿Qué persigue este control? Lo que persigue es defender al país del comercio exterior ilícito, del fraude comercial. De lo que se trata es que toda persona que realiza actos de comercio exterior cumpla con todas sus obligaciones tributarias y formalidades aduaneras, ¿no? En esta etapa de la pandemia COVID-19, eh, muchas actividades vieron suspendidas, ¿no? Sus labores, ¿no? Sin embargo, la única actividad que en ningún momento paró fue la aduanera, ¿no? La aduanera en ningún momento pudo detenerse, ¿no? La aduana, por ejemplo, siguió actuando más que por un tema tributario, por un tema de sanidad, ¿no? En estos momentos, cuando se desencadena la pandemia, eh, los países empezaron a querer adquirir medicamentos, equipos de protección, ¿no? Y para eso se dio el caso que como el COVID demoró en llegar al Perú, meses antes nuestras provisiones de medicamentos, de equipos médicos, empezaron a exportarse hacia la China, hacia Estados Unidos y hacia Europa, ¿no? Entonces, estos flujos tuvieron que ser retenidos por la aduana porque el COVID encontró al país con ciertas desventajas en los elementos de protección contra la enfermedad, ¿no? Entonces ahí también la aduana tuvo que intervenir. La aduana tuvo que intervenir para que se pudiera mantener no solamente el ingreso de medicinas y equipos médicos, sino también la cadena de suministro de alimentos, ¿no? Muchos alimentos son importados, ¿no? Entonces la aduana no podía parar, ¿no? Entonces la aduana siguió operando, ¿no? Bajo las nuevas reglas, ¿no? Y en este periodo, ¿cuál es la eficacia de la aduana? La eficacia de la aduana es controlar, revisar la carga para efectos de que todos cumplan sus obligaciones. Si traen medicamentos o equipo de protección o instrumental médico, este tiene que estar en buen estado, ¿no? Por eso es que quien hace estos trámites debe recurrir a las entidades competentes para pedir la autorización respectiva. En este caso, en medicinas, en instrumental médico, debían dirigirse hacia la DIGEMIT del Ministerio de Salud, ¿no? Y luego pagar los tributos que correspondan, ¿no? Entonces, todo eso forma parte del control aduanero. Luego tenemos, ¿no? Otras actividades de control, ¿no? Hasta acá en el ejemplo que leí del COVID, es un control de las llamadas mercancías restringidas, ¿no? Porque se controlan los documentos que las amparan, ¿no?
El clásico control aduanero también es de la recaudación, ¿no? La aduana está en la puerta para cobrar. Si yo importo un auto, me va a cobrar los tributos. Esa es su otra función. Pero también tiene otras funciones. Entre las principales está la lucha contra la competencia desleal. Si bien esa es una función de Indecopi, aduanas tiene que colaborar porque aduanas está en la frontera. Y si viene mercancía subsidiada del exterior que puede hacer quebrar la industria local o bajo efectos de dumping, es decir, que la empresa extranjera le vende al Perú barato para que la empresa local quiebre y una vez logrado el objetivo, vuelve a su precio, ¿no? Es una situación de dumping. Entonces, Indecopi pone derechos antidumping para grabar estos ingresos de mercancía a bajo precio. Pero en estos casos, quien los va a cobrar es la aduana, porque la aduana está en la puerta, ¿no? Ahora, un tema actual, ¿no? Porque hablamos de control aduanero en el siglo XXI, es la piratería, ¿no? La falsificación de marcas, ¿no? O la copia, ¿no? La piratería. Entonces, en esos casos, la aduana también tiene que estar presente en las fronteras, ¿no? Y precisamente se denomina medidas en frontera a la acción que toma la aduana para inmovilizar la carga que pretende ingresar al país sin permisos, ¿no? Y un último frente que se ha abierto en aduanas grande es el tema del lavado de activos, ¿no? El crimen es internacional y hay flujos de dinero ilegal que van de un país a otro. La aduana se coloca en la frontera para controlar esto y registrar estos movimientos de dinero. Como resultado de eso, la aduana ha dado dos pasos. Primero, nadie puede salir con más de $10,000 en el bolsillo. Si lo hace, tiene que declararlo a la aduana, ¿no? Y si lleva más de 30,000, eso ya está prohibido, ¿no? Le van a retener el dinero, porque más de 30,000 dólares necesariamente solamente se pueden llevar a través de instrumentos bancarizados, no en efectivo. De la mano con esto también se aprobó una norma en virtud de la cual si yo soy importador, no puedo viajar a la China con dinero en efectivo y comenzar a comprar ahí. No, hay la obligación de bancarizar las operaciones. Cualquier importación por monto mayor a $2,000 tiene que estar debidamente bancarizada, ¿no? Entonces, todos estos temas, recaudación, prohibición y restricción de las importaciones o exportaciones, temas de defensa comercial, temas de lavado de activos, son funciones de la aduana, vinculados a la recaudación, la seguridad, la salud, la defensa del medio ambiente, de los recursos naturales, ¿no? Todas esas son funciones que el Estado asigna a la aduana, ¿no? Y que la aduana ejerce aplicando la ley, aplicando el derecho aduanero. Entonces, en ese camino, el comercio exterior peruano eh, ha ido cambiando, ¿no? En la actualidad, como les dije, se redujo el arancel, pero aumentó el comercio y como las importaciones no solo pagan arancel, sino IGB, la recaudación no cayó, ¿no? Y la aduana tiene que controlar todo este flujo de comercio exterior que ha crecido, ¿no? En los últimos tiempos, en las charlas que nos han dado personal de la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? He tenido oportunidad eh, de escuchar cómo va el comercio mundial, ¿no? Y los nuevos desafíos de la aduana. Y básicamente los nuevos desafíos de la aduana ahora se dan en el comercio electrónico. ¿Por qué? Porque a través del comercio electrónico ya dejamos el comercio tradicional, empresa contra empresa exportadora que le vende a una empresa importadora. Ahora la gente compra en las redes, ¿no? Los particulares, ¿no? Cualquiera de nosotros puede por internet efectuar una compra. Puede ser una compra a una empresa, ¿no? Que le venda productos o incluso por internet le puedo comprar a otro privado o a un chino, un norteamericano, un europeo que quiere vender un determinado producto que me interesa y eso también lo puedo comprar. Entonces, este comercio electrónico, si bien es de poco monto, la aduana lo debe controlar,
¿no? Porque aparentemente es de poco monto, vienen en envases pequeños, pero pueden traer productos contrarios a la salud, ¿no? Productos falsificados, ¿no? Dinero falsificado, incluso se ha visto casos, ¿no? Entonces, y ahora temas vinculados a la sanidad, ¿no? Que entren medicamentos falsos o vacunas no registradas, ¿no? Entonces, el comercio electrónico es el nuevo frente para las aduanas, ¿no? El comercio electrónico en sus nuevas versiones, incluso, ¿no? Empresa que le vende a un cliente directamente, no a otra empresa, y clientes que le venden a clientes, ¿no? Entonces, esos son los nuevos frentes, pero frente a todo ello, la aduana tiene un arma que es la potestad aduanera. Artículo 164 de la ley, que le da todas las facultades, ¿no? Para controlar el ingreso, permanencia, traslado y salida de personas, mercancías y medios de transporte dentro del territorio aduanero, ¿no? Es un territorio aduanero que coincide con el territorio nacional, en el cual la aduana interviene, ¿no? De conformidad con el artículo 2 de la ley, hay zona primaria, donde habitualmente hay operaciones aduaneras, zona secundaria y algo cercano a ustedes, ¿no? A la mayoría de ustedes que son de la zona sur, zona franca también, ¿no? Que es el caso de Tacna, ¿no? En todos esos ámbitos, la aduana debe controlar, ¿no? Porque hay riesgos siempre. Riesgos de contrabando, ¿no? Y riesgos también de actividades ilícitas usando el trámite aduanero, ¿no? Mediante subvaluaciones en las importaciones o sobrevaloraciones al exportar, ¿no? Entonces, frente a todo eso, en este siglo XXI, ¿qué nos dice la Organización Mundial de Aduanas? Nos dice que la aduana debe proteger toda la cadena de suministro de mercancías y su misión es controlar aquellas mercancías de mayor riesgo en el menor tiempo, ¿no? Las aduanas no tienen capacidad para controlar todo, por eso tienen que enfocar las pocas balas que tienen, ¿no? En aquellas mercancías de mayor riesgo, ¿no? Y como el comercio tiene que ser rápido, lo tiene que hacer en el menor tiempo. Para eso la aduana ataca tres flujos: a la mercancía en sí, a la información que viaja con la mercancía, porque ojo, en el tema aduanero hay dos documentos fundamentales, ¿no? Todos los medios de transporte llevan un manifiesto donde está toda la carga que ingresa y sale del país, y luego la declaración aduanera, que es respecto de toda esa carga que va a ingresar o salir, lo que se presenta a vista de la aduana, ¿no? Entonces la aduana tiene la mercancía, tiene la información. Y ahora pide la bancarización, ¿no? Para controlar el movimiento de dinero, de dónde viene, ¿no? Ese es un dato importante. En base a eso, la aduana activa dos temas. Primero, de acuerdo al artículo 163, debe controlar con gestión de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que solo debe controlar a lo más peligrosos. Por eso en aduanas, las estadísticas nos dicen que del 100% de declaraciones de mercancías, solamente se revisa físicamente alrededor de 10%. Es más, la ley de aduanas dice que solo se debe revisar hasta 14%, pero se revisa 10% en los últimos años, ¿no? De forma tal que, como se revisa el 10%, yo debo revisar aquellos que me representan mayor riesgo, ¿no? Para eso, a nivel mundial, hay un programa que se llama OEA, Operador Económico Autorizado, en el cual deben registrarse los, las empresas con mayor trayectoria de cumplimiento, ¿no? Que tienen buena fe, para que sea a ellos a quienes no se les revise, a cambio de lo cual ellas deben acreditar fianzas, contabilidad correcta, trazabilidad de su información, ¿no? Interconexión informática con la aduana, etcétera, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de Aduanas nos dice que en el control aduanero del siglo XXI descansa en tres pilares, tres pilares. El pilar aduana-aduana, ¿no?
la aduana le pide información a las otras aduanas. Por ejemplo, yo recuerdo hace unos años estaba encargado de la aduana del Callao y pedíamos información a, a la aduana de Iquique en Chile sobre mercancía que venía de la Sofri al Callao, ¿no? Mercancía que llegaba a un valor de 10.000, tú pedías información a Sofri y ahí la habían comprado a 20, ¿no? Entonces, esa es la primera forma de obtener información veraz, con aduana a aduana. Segundo, aduana empresa. Las empresas serias, agencias de aduana, por ejemplo, tienen que avisarle a la aduana cuando se les ha acercado un importador que aparentemente quiere realizar operaciones fraudulentas, ¿no? Se tiene que contar con la colaboración de las empresas. Y a cambio, estas empresas que colaboran con la aduana tienen facilidades. Por ejemplo, los reclamos en la aduana se resuelven en 9 meses, para ellos máximo 6. Las devoluciones se deben entregar en 45 días, para los que colaboran con la aduana 30 días. Para el que no colabora con la aduana, todo trámite con agente de aduanas. El que colabora no necesita agente de aduanas. Y así tiene muchas ventajas, ¿no? Entonces, ese es el primer pilar, aduana, aduana. Segundo, aduana, perdón, aduana empresa. Segundo, ese es el segundo pilar, ¿no? Aduana, aduana uno, aduana empresa 2, ¿no? Y tercer pilar, aduana con las otras entidades gubernamentales, ¿no? Eso se logra a través de la llamada Ventanilla Única de Comercio Exterior, que administra Mincetur, ¿no? En esos casos de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, el, la- el usuario puede hacer sus trámites, ¿no? Yo quiero importar medicinas, quiero importar equipos médicos, necesito un permiso de Digesa. Ahora con el COVID no tengo que irme a hacer colas, nada, ¿no? Todo el trámite es virtual. Entro en la ventanilla única, presento mis documentos, ¿no? Digitalizados, los ingreso a la ventanilla única y Digesa me otorga la autorización. Luego, llega mi embarque, ¿no? Llega mi embarque, presento de manera electrónica también mi solicitud a la aduana para importar y la aduana está interconectada con esta ventanilla única. Entonces va a decir, tú traes medicinas, a ver, ¿tienes todos los permisos? Sí, excede a la ventanilla única, entonces te dejo pasar, ¿no? Entonces, este es el tercer pilar, ¿no? Aduanas, entidades gubernamentales, ¿no? Porque en esta ventanilla única de comercio exterior tengo información de SENASA, productos agrarios, de Digesa, productos alimenticios envasados, de Digemit, medicamentos, insumos, perfumes, de Sucamec, armas, técnicos, ¿no? Y en general de cualquier otra entidad, ¿no? Entonces, muy importante en la actualidad en materia de aduanas, los tres pilares de la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? El control aduanero requiere, ante el crecimiento del comercio exterior y los nuevos desafíos, de la colaboración aduana-aduana, aduana-empresa y aduana con las otras entidades. Si eso no es posible, el control no va a ser adecuado, ¿no? ¿Cómo controla la aduana? La aduana, como les dije, tiene tres momentos. Hay un control previo, antes que llegue la carga del exterior, para lo cual la aduana obliga a los transportistas a enviarles sus manifiestos de carga con todo lo que van a traer. Ese es el control previo. Luego, los importadores presentan su declaración. Se inicia el control concurrente. La aduana, de acuerdo al riesgo que representa cada importación, le asigna canal rojo si tiene mucho riesgo, naranja si hay un riesgo regular y verde si no tiene riesgo, sale. Rojo es el reconocimiento físico, ¿no? Ahí el especialista abre los bultos. Actualmente incluso con el COVID se está viendo esto es riesgoso también, ¿no? En SUNAT también han habido algunas víctimas, incluso por el contacto con las personas, las mercancías. Entonces se está optando por el aforo remoto a través de cámaras, ¿no? Ese control concurrente. Luego hay vía reconocimiento físico.
En algunos casos bastan los documentos, revisión documentaria, y en otras, cuando se ve que es un buen contribuyente, no se revisa, canal verde, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, me revisaron y acabó. No, la historia continúa, porque la aduana tiene 4 años computados a partir del 1 de enero del año siguiente, numeración de la declaración conforme al artículo 155 de la ley, para revisar la mercancía, ¿no? Entonces, la aduana cubre todo el ámbito, ¿no? El control previo, eh, ¿no? Antes de que llegue la carga, sabe quiénes son los operadores que intervienen, quién es el transportista, quién es el agente de carga, el agente de aduanas, a qué almacén va, ¿no? Porque a todos los operadores los tiene registrados con un código. Antes de que llegue la carga, recibe el manifiesto, porque el manifiesto de carga se debe transmitir electrónicamente y de manera anticipada. Esa es una regla. Luego, si la mercancía requiere permisos, entra a la ventanilla única y ahí lo va a obtener, ¿no? De esta manera, la aduana puede realizar las acciones de control que estime pertinentes. Luego, llegó la carga y es el control ordinario mediante canales, ¿no? Que les expliqué, verde, naranja y rojo, ¿no? Y el modelo que tiene la aduana en los últimos años es el despacho anticipado. ¿Qué quiere decir esto? Que la carga antes de que llegue la carga, debe presentarse la declaración. De forma tal que mi carga uno llega al país y yo ya transmití la declaración. La aduana tiene la información. La aduana me asignó canal. La aduana me exigió el pago. Y llega mi carga, y si todos mis documentos están en regla y yo soy un importador que no he tenido problemas con la aduana, me va a salir verde. Entonces la carga llega y se va. Esa es la ventaja del anticipado. Si tiene problemas, llega y de frente la reconocen, ¿no? Ya no hay la etapa que el almacén, que llama un agente de aduanas, etcétera. ¿No? Por eso la aduana ha establecido en el artículo 136 de la ley que en la actualidad en la importación el despacho anticipado antes de la llegada es obligatorio, ¿no? Es otra de las características de control aduanero en los últimos años. Luego, como les dije, otra característica es la gestión de riesgo, ¿no? Por la cual se estudian todas las declaraciones. ¿Quién es el importador? ¿Quién es el agente de aduana? ¿Qué tipo de mercancía es? ¿De dónde viene? Para decir qué canal tiene, ¿no? Y con topes, ¿no? Las estadísticas nos dicen que 10% rojo, 10% naranja y alrededor de 80% verde, se va libre. Esas son las estadísticas que se mueven a nivel de la aduana. Y luego está el control posterior por los 4 años después, ¿no? La mayoría de casos que se controlan en control posterior, los grandes temas son la valoración aduanera, ¿no? El valor. ¿Por qué? Porque muchos importadores bajan el valor de su importación porque los tributos son ad valorem, están en función del valor. Entonces, a menos valor, pago menos de tributo. Entonces, por lo general, el importador trata de poner menos valor y la aduana más, ¿no? Entonces, son los temas de valoración. Eh, como esto no puede discutirse muchas veces durante el despacho, la mercancía sale, pero la aduana fiscaliza en esos 4 años los valores, ¿no? Eso es la importación. En la exportación lo que más se verifica es el drawback, que la mercancía salga al salir del país por drawback tiene un premio de 3% del FOB. O sea, si yo exporto $100,000 de mercancía, el Estado me regala un cheque de $3,000. Además de mi ganancia, el Estado me va a regalar $3,000. Entonces, hay que controlar a los exportadores porque si inflan el valor FOB de exportación para tener más drawback, representan un riesgo, ¿no? Porque si yo exporto $10,000, mi drawback será $300, pero si lo inflo el valor a 100,000, ya mi drawback será 3,000, ¿no? Entonces, es muy importante también este tema, ¿no? Entonces, para no tener controles, lo que está de moda en el Perú es el programa OEA, Operador Económico Autorizado, en el cual los que participen del comercio, que tengan una trayectoria satisfactoria de cumplimiento, sus registros contables y logísticos organizados, tengan niveles de seguridad y tengan solvencia financiera, pueden tener la categoría de OEA, ¿no?
operador económico autorizado, ¿no? En la actualidad hay casi 200 empresas que ya tienen esta certificación, ¿no? Que alcanza a importadores, exportadores, agentes de aduana, almacenes y las empresas de mensajería, courier o de envíos de entrega rápida. El ser operador económico autorizado permite tener menos controles de aduana, rapidez en las exportaciones, ¿no? Facilidades en las importaciones, ¿no? E incluso reconocimiento fuera del país, porque el Perú suscribe acuerdos de reconocimiento mutuo con otros países, acuerdos de reconocimiento mutuo con otros países eh, que le permiten a la OEA tener beneficios también en esos países. El último, por ejemplo, acuerdo con Brasil. Hay acuerdo de reconocimiento mutuo. Entonces, si yo soy OEA en Perú, mi despacho en Perú sale muy rápido. Y como tengo acuerdo con Brasil, si exporto a Brasil, en Brasil también va a salir más rápido que los demás despachos, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en la legislación aduanera en los últimos años, ¿no? Es una legislación aduanera que apunta a un control no solo tributario, es una legislación aduanera que se basa en tres pilares: colaboración con aduanas de otros países, colaboración con las propias empresas locales y colaboración con las otras entidades aduaneras, ¿no? Es una legislación aduanera que busca el control de la mercancía, de la información y de los flujos financieros, ¿no? Y es una legislación aduanera que premia al operador de buena trayectoria, ¿no? Y el caso típico es este OEA, ¿no? Entonces, esa es la situación de la normativa aduanera en la actualidad, ¿no? Espero que la charla haya sido clara para todos ustedes y si hubiera alguna pregunta, quedo a su disposición en los siguientes minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, estimado doctor Fernando, por la ponencia. Ha estado muy interesante y ha agotado el tema tal cual se lo ha propuesto. Agradecerle a nombre de la Sociedad Peruana de Derecho, capítulo Arequipa, por la presente ponencia muy innovadora y realmente nutre a nuestros conocimientos de todos los que lo estamos observando y escuchando el día de hoy. Agradecerle nuevamente, estimado doctor. Gracias por la invitación y siempre a la orden con ustedes. Gracias a todos. Un buen día. Muchas gracias. Hemos culminado la mesa de Derecho Tributario por el día de hoy. Muchas gracias a todos. Hasta luego.